Buenos días, señor presidente, señoras asambleístas, eh, distinguidos asambleístas de la comisión. Hemos estado con paciencia atendiendo la invitación que se nos ha dado para que vengamos. Acá no vengo como técnico, vengo como ciudadano, como ecuatoriano, que el artículo 1 de la Constitución, para no mencionar cómo estamos compuestos, lo dice todo. Y por ello yo me quedaría dentro de ese nivel. Ese derecho, señor presidente, señores legisladores, lo está desarrollando todo dentro de todo el nivel que nosotros podemos hacer dentro de todo el proceso. Lo que se cerró la pantalla, cerraron la pantalla ya, presidente. Ya. Le decía, señor presidente, que estamos acá por una cuestión política. Yo acá no voy a hablar de racismo, no voy a hablar de cómo es lo que está la parte social. Acá lo que voy a hablar de octubre. A nosotros, al pueblo ecuatoriano, que se ha dicho que cuál es el pueblo, cómo es el pueblo. El pueblo somos todos los ecuatorianos, indios, blancos, negros y todo, para los que intervinieron y para todos los ecuatorianos. Y todos estamos cobijados por una sola constitución de la República. No estamos ni por dos ni por tres, y por una sola ley. Y por eso, cuando pedimos a la comisión que usted muy acertadamente preside, que es la Comisión Constitucional de Derechos Humanos, especial, que tiene varios nombres dentro de todo ese nivel, y decía un asambleísta que hay que leer y hay que saber cuál es la comisión, y estoy de acuerdo con ella. Creo que eso es lo que nosotros debemos de respetar. Y aquí debemos de ser respetados, tanto los asambleístas, tanto el pueblo ecuatoriano y tanto los exponentes. Porque aquí ya basta ya de odio, de estilar odio, sangre y todo. Y lo que yo quiero empezar con una cuestión que los asambleístas deben de mantener. Para mí y para el pueblo ecuatoriano, para el FUT, la CEDOCUT, lo que quisiéramos. ¿Y por qué lo digo igual del colectivo de organizaciones sociales, donde está la CONAI, donde está el Frente Popular? Y nosotros no tenemos racismo dentro de ese nivel. Que la movilización de octubre ha sido para destruir Quito, falso, ecuatorianos. La movilización de octubre fue, y el pueblo salió a las calles y estuvo en las calles por falta de empleo, por el artículo 883 del alza de los combustibles, por educación, por seguridad social, en contra de la privatización de las áreas estratégicas, incluyendo nuestro banco, que se escuche bien, nuestro Banco Pacífico, que desde hace muchos años atrás vienen buscando de venderlo y regalarlo como gallina flaca dentro de todo ese nivel. Por eso lo pasaron ya al quinto, al sexto, al séptimo lugar, lo pasan a cada rato. Eso es lo que fue la movilización. Que hay gente que ama Quito. ¿Sabe quién ama Quito, señores de la Asamblea? Los pobres. Y con orgullo decimos los que venimos de afuera y que vivimos aquí, que es nuestra segunda provincia aquí, queremos más de los que viven aquí. Amamos a Quito y amamos al Ecuador entero, porque no es cuestión que quiero a Quito, pero lo exploto a Quito, y nosotros no explotamos a Quito.
Por eso fue la movilización. Por eso nos enjuician, señor presidente y señoras asambleístas, nos enjuician por lo siguiente: de secuestro a la policía. Cuando en las movilizaciones, señor presidente, en las movilizaciones estaba la policía andando con nosotros en las movilizaciones, andando con el pueblo en las movilizaciones. Entonces no sé qué horas ha estado secuestrado. Secuestro es cuando usted está cohibido, cuando está prohibido, cuando usted lo tienen encerrado aparte, en un cuarto oscuro, cuando a usted no lo ve nadie. Y la policía estuvo en todas. No ha estado escondida, no ha estado cohibida, no ha estado, ha estado dentro de todos esos niveles. Y aquí se ha dicho también que veamos los videos, que vean los videos. Nosotros también tenemos los videos. ¿Acaso también no hubo estudios internacionales? ¿Acaso no hubo investigaciones internacionales? Y aquí, aclaro, se ha mencionado también el informe del defensor del pueblo. Y yo voy a ser rápido, señor presidente, porque le voy a pedir a la comisión para que dé la parte jurídica a mi defensor, a mi abogado, al doctor Jaime Santos, que es un penalista de uno de los grandes penalistas de este país, que encabeza el grupo de abogados dentro de todo este nivel. Están con la doctora Grace, están con otros abogados dentro de todo ese problema que nos han tenido que venir ayudando, porque aquí es al revés. Los pobres tenemos que defendernos como podamos, señor presidente, como puedan, tenemos que defendernos, porque aquí los que los enjuician es a los honrados y a los corruptos como los que se llevaron lo de la seguridad social. Por eso es la lucha del seguro social. Están fuera del país, tranquilos, con libertad. Por eso le pedimos a la comisión, señor presidente, uno, que ustedes son para legislar y fiscalizar. Y esta comisión que ahora está tratando amnistía, siempre echen mucho ojo a los jueces, a los fiscales, para que aquí se sancione, pero a los verdaderos culpables y no a gente honesta que hay en este país y que seguimos creyendo que somos la mayoría de ecuatorianos. Porque si enjuiciaran a los corruptos de este país, no habría cárceles. Y si, peor, si hubiera vacuna, no alcanzara porque les tocaría a comprar cientos y cientos de vacunas. Señor presidente, cuando yo he pedido a nombre de los trabajadores, a nombre de el pueblo ecuatoriano, a nombre del FUT, la amnistía, es amparándome en varios artículos de la Constitución y la movilización, para que vean que no hemos violado nada. La movilización nuestra fue amparándonos en el artículo 98, el derecho a la resistencia, el derecho a la movilización pacífica. ¿Por qué hasta ahora la fiscalía, las autoridades, el gobierno desde entonces no aclaró y no dijo lo que aquí se viene mencionando y se ha dicho que la violencia, que la quema de edificios? ¿Por qué no han dicho hasta ahora ellos, no nosotros? Ellos tienen que demostrarnos. Por eso yo me amparo en el artículo 11, en el artículo 98, en el artículo 88 y en el artículo, para que se sepa muy bien a los asambleístas, 120, numeral 13, que es el derecho de pedir la amnistía y de exigirle y de decirle a usted y a la comisión que tomen en cuenta que es una obligación de dar ese derecho de amnistía. Una amnistía a los que quieren criminalizar la protesta popular
Eso es lo que nosotros estamos en contra. Por eso es lo que reclamamos. Aquí no estamos reclamando dentro de otros derechos de lo que aquí se ha dicho. Y aquí, señor presidente, el pueblo ecuatoriano lo sabe. ¿Acaso los manifestantes no se querían dialogar? ¿Acaso las Naciones Unidas nos tuvieron en la comisión con nosotros? ¿Acaso la iglesia nos tuvo con nosotros? Cuando se habla que una cosa son los manifestantes, que otra cosa son los que convocan, ¿acaso no presentamos varias propuestas? ¿Sabe lo que hizo el gobierno desde entonces? Salir de Pichincha e irse a Currucar a Guayaquil. Allá creo que se ponía en un yate en el mar porque tenía temor que hasta lo busquen en la tierra. No, si el pueblo ecuatoriano sabemos quiénes son los corruptos, quiénes son los que han desfalcado este país, quiénes son los que han desfalcado el seguro social, quiénes son los que no quieren que haya educación, quiénes son los que no quieren que haya salud. Por eso le pedimos a usted, a la Comisión Especial de los Derechos Humanos. Por eso yo también comparto. Esta es una comisión constitucional y de derechos humanos que tiene que amparar al pueblo. Por eso aquí tiene derecho a venir todo el ser humano y todo el que se crea ecuatoriano. Pero aquí lo que queremos dejar claro, para el FUT, nunca, señor presidente, ha estado para los trabajadores, para el pueblo ecuatoriano que han estado en las calles, no solo aquí en Quito, eso es otra que queremos aclarar, sino en la patria, no ha estado en el aliento que ahí lo que se hizo un argumento falso, que era para votarlo al presidente. Yo siempre he dicho, los presidentes corruptos caen por su propio peso, se van del país por su propio peso, se salen de las leyes por su propio peso. Entonces, señor presidente, en nombre de los pobres de este país, que estuvimos, que se estuvo y que se estará siempre reclamando derechos constitucionales amparados en la Constitución y en los artículos de la ley, pedimos que la amnistía es un derecho constitucional porque ya en indagación, en investigación se han pasado, señor de la comisión, 2 años y más. 2 años y más que ya ustedes saben en derecho, a los 2 años ya se archivaba ese caso, pero en vez de archivarlo, mueven y hacen otro estudio, otra investigación para que no se cierre. Por eso es lo que pedimos, porque no se va a cerrar nunca y el derecho a la petición de voz no nos van a callar, no nos van a decir que nos callemos, porque no tenemos ningún rabo de paja aquí en este país. No tenemos ningún convenio con gobiernos de turno, ningún convenio no tenemos con las cámaras, ningún convenio con los municipios, consejos provinciales, no hemos perjudicado a nadie, porque ese ha sido. Y el FUT lo que quiere, que haya paz aquí en este país, que haya tranquilidad, que haya un acuerdo nacional aquí entre ecuatorianos y que aquí en el país, si queremos el desarrollo, tenemos que todos unirnos para que este país salga adelante. Le pido a usted, señor presidente, que le diera la palabra al doctor Jaime Santos, que es mi abogado, que encabeza en la lista de mis defensores. Muchas gracias, presidente, y gracias, señores asambleístas. Muchísimas gracias, señor presidente. Señores asambleístas de la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional. Gracias por permitirme el uso de la palabra
y lo voy a hacer estrictamente en el orden jurídico constitucional. Porque es importante que ustedes como asambleístas y jueces constitucionales, en este caso, conozcan el alcance jurídico de las normas, en este caso de las normas constitucionales. Para eso quiero partir haciendo un análisis de carácter estrictamente constitucional, dado que la Constitución de la República del Ecuador se inscribe dentro del derecho público. Y en el derecho público única y exclusivamente se ha de poder hacer aquello que está permitido y lo que no está permitido está prohibido. El artículo 120, numeral 13 de la Constitución de la República, les concede la facultad a ustedes, señores asambleístas, a la Asamblea Nacional, para conceder indultos por delitos, amnistías por delitos políticos. Y de lo que se trata es un delito político. En ninguna parte del texto del numeral 13 al que me he referido habla que previamente para conceder un indulto debe la persona que está considerada para esta dispensa constitucional, debe, haber sido sentenciada por la justicia ordinaria. Señor presidente, si la Constitución de la República no establece un límite, por lo tanto, mal se puede creer, como le señala con el mayor respeto para el abogado Castillo, Andrés Castillo Maldonado, si la memoria no me es infiel, que dice que previamente para hacerse beneficiario de la amnistía debe haber una sentencia. No, señor presidente y señores asambleístas, aquí no se requiere de ninguna sentencia. La amnistía es un instrumento jurídico que tiene por finalidad determinar por parte de sus competencias de la Asamblea Nacional, determinar cuándo se puede otorgar la amnistía. Y se puede otorgar única y exclusivamente en los delitos políticos. El origen de todo esto, de los acontecimientos, me refiero de octubre del 2019, son de carácter político. Por lo tanto, se inscribe dentro de sus competencias. Y decía entonces que la amnistía es un instrumento jurídico del Poder Legislativo, que tiene por efecto la posibilidad de evitar un enjuiciamiento, ya sea en la vía penal o ya sea también en ciertos casos en la vía civil. El país entero conoce que por los acontecimientos de octubre del 2019 se iniciaron investigaciones previas. El estado de esas causas están en investigación previa, pese a haber transcurrido 2 años, 4 meses hasta la actualidad. El derecho penal es también derecho público y dice que la investigación previa durará, en los casos de delitos sancionados con reclusión, durará hasta 2 años. Ya han pasado 2 años, 4 meses. ¿Acaso nos está considerando entonces que se quiere politizar la protesta social? El señor Mesías Tatamuez, mi patrocinado, lo que hizo simplemente en ejercicio de su potestad como dirigente, lo que hizo es simple y llanamente expresarse frente a los acontecimientos que el país rechazó. De ninguna manera el señor Mesías Tatamuez ha incitado a cometer un acto delictivo para que los actos, y me refiero a actos no a hechos, jurídicamente el acto es aquel acontecimiento que se realiza con la voluntad de la persona. En ningún momento el señor Mesías Tatamuez
ha realizado un acto de provocación, de incitación a cometer los delitos que el señor, el abogado Castillo, señala, como el bloqueo de vías, suspensión del tránsito, secuestro, entre otros, es decir, delitos sancionados con reclusión. No, no lo ha hecho jamás. Para que un acontecimiento constituya delito, primero debe haber la ejecución de un acto, voluntad de la persona. Y segundo, debe haber pleno conocimiento. Dos elementos que configuran el dolo. El uno, el conocimiento de que la conducta es antijurídica, es decir, que se obra en contra del derecho. Y segundo, la voluntad, ejercer ese derecho a sabiendas que está reñido con el derecho. No lo ha hecho esto. El señor abogado Andrés Castillo no lo hizo un análisis en ese sentido, ni siquiera de lo que yo recuerdo lo ha mencionado al señor Mesías Tatamuez, mencionó alguna organización de los trabajadores. Sí, de tal manera, señor presidente y señores asambleístas, lo que yo pido simple y llanamente, como es de su competencia y como hay valiosos representantes del derecho, abogados en esta comisión, que se haga un análisis estrictamente jurídico constitucional. El artículo 98 de la Constitución, que establece el derecho a la resistencia, es un derecho constitucional. No podemos nosotros eludirlo ni pasar por alto. ¿Por qué? Precisamente es el equilibrio que permite la norma constitucional para que actos que pudiesen representar abuso de autoridad de alguna manera tenga una contraparte que contrarreste esto, porque de lo contrario estaríamos viviendo una dictadura o estaríamos viviendo un gobierno de orden fascista. No, no. En la democracia se debe escuchar a las partes. Yo quiero finalmente, señor presidente, para ir finalizando. Gracias. Para terminar, señor presidente, finalmente yo quiero manifestar que la Constitución de la República es la norma suprema dentro del ordenamiento jurídico constitucional. El artículo 124 establece la supremacía sobre otras normas secundarias del Estado. Y cuando estas normas mantengan contradicción con la Constitución de la República, carecen de eficacia jurídica. Y si la Constitución, insisto, no establece prohibición de ninguna, condición de ninguna naturaleza para que se resuelva el pedido de amnistía, como lo sostiene el abogado Castillo, no hay ningún límite. No hay ningún obstáculo para que así lo hagan, señor presidente y señores asambleístas. Devuelvo la palabra, mis respetos para ustedes y para el pueblo ecuatoriano. Buenos días. Gracias, doctor Jaime, por sus aportes también, sumándose a la intervención de Mesías Tatamuez.